¿No te ha pasado que escuchas una historia, la sientes y después de escucharla sabes que tu vida ha cambiado un poco? O tal vez mucho. Esto es Stories Charladitas, un espacio en donde te contaré y te contarán historias que cambian la vida para siempre. Hola, audiente. Ven para acá y escúchate esta story charladita que tiene una mezcla perfecta que hace que uno sienta o crea que no hay fallas en esa lógica. Buenas, ¿cómo estamos por estos lados? Yo me reporto como una sobreviviente de múltiples situaciones y ya estoy acá, por fin. Hoy desde una casa temporal que será nuestra casa temporal por las próximas 4 semanas. Mañana desde cualquier otra casa. Suecia nos recibió y tengo muchas cosas que contarte, audiente. Hoy creo que te quiero contar, obviamente, cómo fue toda esta transición, cómo nos fue en tomar por fin el proceso en serio y venirnos para este país, ¿sabes? Y nada, creo que también es necesario que reflexionemos sobre cosas que están pasando, que pasaron y que me parece muy importante contarte. Así que hoy va a haber chismecito con reflexión y yo no encuentro fallas en esa lógica. En cuanto al chismecito, vamos primero con esa parte. Les cuento que intentamos irnos. Un día no pudimos por fallas con el tema de los papeles de los perros. Martín y Alika necesitaban un permiso para poder salir de Estados Unidos y poder entrar a Suecia. Y ese permiso estábamos pensando que salía para ese lunes, no salió. Por ende, el martes no viajamos. Se cuadró todo para viajar el viernes. El viernes salimos convencidos de que íbamos a empezar a llegar a este país por fin, y resulta que una tormenta se nos atravesó en el camino, no conectamos, es decir, no llegamos a tiempo al siguiente vuelo que nos traía a Suecia, y eso tuvo unas implicaciones bien interesantes. Imagínense que para que los perros puedan viajar en cabina, esto es muy importante por Martín, porque Martín tiene unas fobias súper fuertes, unas fobias como muy asociadas a su rescate. Esa story charladita yo se las debo y es el tema de todo el proceso con Martín. Prometo solemnemente que les contaré esa historia. Entonces, Martín tiene una fobia, tiene muchas, pero tiene una particular con el tema de los guacales, por lo que Martín no viaja en bodega, Martín viaja en cabina con nosotros. Eso fue todo un logro en esta familia, y para que ellos puedan viajar en cabina, pues porque Alika es una beneficiada de esto también, tenemos que pedir la autorización a las aerolíneas, a la aerolínea. Para que una aerolínea apruebe un perro se toma un tiempo, aproximadamente una semana. Como perdimos ese vuelo, no estaba siendo para nada fácil volver a encontrar cómo llegar a Suecia, porque tenía que ser en esa aerolínea que ya nos había aprobado los perros. Si no, teníamos que empezar a mirar cómo otra aerolínea nos aprobaba y esto podía alargarse por una semana más. Así es como llegamos a Nueva York el viernes. No intentamos viajar el sábado, no pudimos, nos regresamos y nuevamente intentamos viajar el domingo y ya lo logramos. Ese domingo fue la final de la Copa América, fue demasiado emocionante poderlo ver desde el aire, con la gente que está en mi comunidad de Instagram, logramos como compartir un montón y llegamos a Suecia. En Suecia llegamos a Estocolmo y en Estocolmo debíamos subirnos a un carro y venirnos para la ciudad en donde estamos viviendo, que se llama Västerås. Se supone que acá llegamos y nos recibía un apartamento temporal. Entonces dijimos, perfecto, vamos a llegar a una casa temporal que cumplía como con todos los requisitos. Requisito 1, que recibieran perros. Requisito 2, que tuviéramos espacio suficiente. Y requisito 3, espacio suficiente, porque para ese momento mi papá, su esposa y mi sobrino llegaban el miércoles. Y ya era lunes. Sí, ya era lunes. Llegamos. Ay, hijo de puta. Ustedes no saben. El apartamento. Si me estás viendo, entenderás. Ya te cuento si me estás escuchando.
No, audiente, no sabes. Horrible, 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 horrible. Yo tengo una sensibilidad olfativa bien importante y a mí los olores me marcan el día. O sea, un mal olor puede llegar a ser que yo tenga por varias horas una mala sensación conmigo. Uy, ese apartamento olía a condimento con grasa, como si lo hubieran pero untado por todas las paredes, más o menos. Crisis, mucha, porque además de eso, pues como les cuento, de meses antes habíamos tomado la decisión de recibir a mi familia acá y la habíamos tomado de forma muy consciente, como de qué rico que estén con nosotros. Esa semana sí que vamos a estar en casa temporal, que nos acompañen a conseguir la otra casa. Fue muy desde un ejercicio de acompañamiento que necesitamos, pues porque Mau y yo acá pues estamos solitos, entonces decíamos como que qué bello poder saber que mi papá, que es súper significativo para mí, nos va a poder acompañar en ese proceso, hagámoslo, porque contamos con las garantías básicas de que esto pueda llegar a ser cool. Oh, por Dios, lunes y nosotros en una casa terrible. Mauro es demasiado solucionador, más solucionador que yo. Entonces inmediatamente él se puso como a ver opciones, opciones, opciones y a mí me entra un migrañón por jet lag. Tú no sabes, Instamik. Jet lag es el fenómeno que le da a algunas personas, no a todas, que afecta su sueño por el cambio de horario y a mí se me acentuó precisamente por el cambio de horario y por la cantidad de exposición a la luz solar. En estos días acá en Suecia ha estado haciendo mucho sol, no tanto calor, pero sí mucho sol, es decir, ha estado el sol todo el tiempo con nosotros. Porque en verano es así, luego en invierno ustedes ya van a ver. Yo ya les voy a mostrar, cuando les digo yo ya les voy a mostrar es en Instagram, en mis stories ya puedo ser un ser humano con vida que les pueda empezar a mostrar este tipo de cosas que están pasando acá. Entonces, durante esa semana me pegó durísimo. Primero tenía mucho dolor, pero adicional a tener mucho dolor, empezó a pasar algo muy raro y es que en lugar de que se me quitó el sueño, me dio muchísimo sueño. No, no estoy embarazada, no es nada de esas vainas. Créanme, fue literalmente un tema de lo que estaba pasando en ese momento en términos de mi ajuste. Jue madre, me costó esta vida y la otra y se supone que yo iba súper preparada, que yo venía súper preparada para esto y no. Tengan esto muy, muy presente para nuestra fase de análisis porque aquí viene algo importante dentro de esta reflexión. Entonces, nada, como que hicieron Dianis entonces yo te puedo decir que yo no hice mucho, fue Mauro, logró conseguir un hotel, logró en ese hotel encontrar habitación para mi papá, logró encontrar que pues tuviéramos habitación, pues para mi papá y su esposa, tuviéramos una habitación grande en donde pudiéramos estar Alejo, mi sobrino, él, los dos perros y yo. El hotel fantástico, se portó con nosotros divino y mientras eso, esto también es muy importante, la empresa de Mao tiene con un programa de readaptación y dentro de ese programa de readaptación hay una empresa que nos ayuda como a hacer todo el proceso de migración y que no nos pegue tan duro porque aquí toca hacer un montón de cosas. Bueno, en todos los países realmente toca hacer un montón de cosas, que los impuestos, que sacar una cuenta de banco, que arrendar una casa, todo eso son un montón de procedimientos que son completamente diferentes en todo el mundo. Lo que pasa es que uno no se da cuenta de esas cosas y uno empieza a normalizar procesos. Esto también es importante para nuestra reflexión más tarde. Ya vamos con dos cosas importantes. Una, normalizar. Y la otra, se me acaba de olvidar. Uy, juepucha. Ya me voy a acordar, lo juro. Uy, madre, esto es parte de todo lo que está pasando, del reajuste. Bueno, ya me acordaré. Pero bueno, Mao logra como organizarnos y todo esto lo hace en compañía de esta empresa que les cuento, que está encargada de hacernos el acompañamiento. Ojo que no es un acompañamiento como que todos los días están acá en la puerta. ¿Qué necesita? No. Es un acompañamiento que es solicitado, entre otras. Y uno va haciendo preguntas y ellos están encargados de ir diciéndonos, mira, lo que tienes que hacer es tal cosa. Mira, lo otro que tienes que hacer es tal cosa. En ese proceso, pues Mauro con esta empresa empieza a decir como, ayúdenme, ¿no? Entonces, bueno, en esa ayuda también salió el tema de empiecen a ver casas para que empiecen a encontrar su casa, que ya va a ser la casa definitiva, pues porque uno no puede estar en una casa temporal todo el tiempo y nos ponemos en la tarea también de hacerlo y
rompimos récord audiente. Rompimos récord en Europa porque normalmente esto es un proceso que se demora un montón y resulta que nosotros hicimos esto en los 2 primeros días. En los 2 primeros días logramos encontrar la casita en la que vamos a vivir por lo menos por el próximo año y eso nos tiene súper felices. Pide otro montón de requisitos que después poco a poco te iré contando. Y mientras estábamos en todo este ajuste, llegó mi papá. La llegada de mi papá ha sido una llegada de mucha expectativa. Es un sueño cumplido. Yo soñaba con tener a mi papá conmigo, obviamente en procesos de cambio, y adicionalmente a eso soñaba con tener a mi papá cumpliendo un sueño del gordo, porque mi gordo soñaba con conocer estas tierras escandinavas y le dimos como la posibilidad de hacerlo. Se nos dio la posibilidad de hacerlo y esto ha sido supremamente significativo. Sin embargo, pues también te tengo que reconocer que pues no es un ejercicio turístico. No es que yo te pueda decir como, uy, qué turista he estado. Primero, pues porque estoy en modo adaptativo. Y segundo, pues uno tiene que seguir trabajando y además de eso yo en el capítulo pasado te conté pues todos los procesos en los que estamos de transformación y eso no debe parar. Cambió su ritmo y ha tenido unas implicaciones fuertes, fuertísimas, que definitivamente lo ponen a uno a pensar un montón. Pero bueno, mi papá ya está acá, Alejo, mi sobrino, también ya está acá, Oli, la esposa de mi papá, que también es una persona muy especial para nosotros, está acá con nosotros. Sentirnos apoyados y acompañados por ellos ha sido fantástico. Miren, el otro día de hecho lo hablaba con una paciente y ella me decía, Diani, para ti, ¿qué diferencia hay entre hogar y casa? Y yo le decía a ella como, pues en el hogar tú siembras tus valores, lo tuyo, lo que es tuyo, que dices como así, aquí quiero que esté y aquí lo siembro. Lo mío, lo de él, pues en este caso, porque estamos creando hogar desde la familia, pero cuando creo hogar desde mí solita, cuando yo creé mi primer hogar desde mí solita, pues fue desde el aquí genuinamente estoy yo, ¿sí? En la casa estamos todos, ¿saben? Como que es la casa en donde están los valores de otros, más los míos. Y además de eso, yo también soy resultado de esos valores, como de esas semillas. Nosotros acá estamos montando nuestro hogar, pero es muy importante que venga a la casa. Y para mí ha sido súper representativo tener a la casa, que es tener a mi papá, que es tener a Oli, que es tener a mi sobrino, diciendo, sí, esa mesa sí, ay, tan linda esa cama, que no es solamente desde la aprobación y el reconocimiento, sino desde lo que significa para mí poder tener ese tipo de afirmación. Y es bien particular, insta, mixta y audiente, porque resulta que cuando yo estuve en Estados Unidos, mi papá no fue. Duré 5 años en Estados Unidos y durante esos 5 años yo fui mucho a Colombia, pero mi papá poco o nada, de hecho nada, vino a Estados Unidos por N mil cosas, no porque no quisiera, sino de hecho habíamos programado que él estuviera con nosotros en Estados Unidos para este verano y miren en dónde estamos. La vida cambia y cambia mucho, definitivamente. Y es lindo poder empezar a darse cuenta de ese reconocimiento. Ahora, tener a mi papá acá, hermosísimo. Al mismo tiempo es una gran responsabilidad y al mismo tiempo otra vez la vida te muestra cambios cuando te dice así tal cual como tú te lo imaginabas, así tal cual como tú lo estabas pensando, no se va a dar. Y ha sido duro de aceptar. Tú no te puedo decir, claro, como yo soy todo un Dalai Lama y esto sucedió, entonces todo perfecto. No, definitivamente tuvo mucho impacto en mí, tuvo mucho impacto en Mao y también pues en mi papá, en Oli, en Alejo, porque pues empezaron a darse cuenta como, wow, todo lo que les está pasando y todo lo que está pasando en una semana. En este momento estamos en esta casa temporal y luego haremos un viaje y luego volveremos. Y tendremos por una semana más a todo este combo acá en esta casa. Mientras tanto ellos están en un hotel. Otra vez, no ha sido ni fue lo que planeamos, por lo que tampoco significa que no lo podamos vivir, pero tampoco podemos desconocer todo lo que implica. Todo este chismerío sobre todo lo que ha sucedido, te lo quiero mostrar y te lo quiero relacionar y lo quiero reflexionar con algo que he tenido que
venir observando, pero que entre otras lo tuve que volver consciente. Eso fue este domingo. De estos cambios lindos, imagínense que yo tengo un combo de pacientes. Cuando digo un combo es que son más de una. Tengo un combo de pacientes en total, de hecho son 4 pacientes. Todas ellas viven de este lado del mundo. Y eso es muy lindo porque para ellas 4 ha sido súper significativo poderme tener a mí a este lado del mundo. Bien, ha sido muy impactante para el resto de mis pacientes y de mis clientes tener que adaptarse y ajustarse a los horarios porque yo cambié de lado del mundo, pero para ellas fue súper lindo y súper significativo poder hablar conmigo en tiempo real. Y eso ha sido demasiado, demasiado representativo. Y el domingo una de ellas me escribió en tiempo real y me mandó por Instagram, de hecho, una carta y me dijo, necesito que hablemos de esto. Entro a la carta y encuentro que es una carta a un perfil que es algo así como quejas javeriana, una vaina de esas. Y es una médico que está hablando sobre su experiencia en una residencia que hizo en una de sus especialidades. La leí y después me puse con mi paciente a hablar al respecto y ella me cuenta, me dice como, Dianis, creo que tú no sabes, pero lo que pasó fue que hace unos días, o creo que un día antes a esa carta, una médico de un programa de residencia en cirugía muere por suicidio y deja una nota y en esa nota pues hay una dedicatoria, por decirlo así, como un mensaje más bien que una dedicatoria a sus compañeros de residencia. Yo no sabía nada, le digo, wow, vamos a ponerle nombre, no el nombre real, porque ella no me ha autorizado esto. Entonces, Alberta, ¿por qué dije Alberta? Bueno, dije como, wow, Alberta, yo no tenía ni idea de eso que va a pasar. Me dice, sí, ha sido muy duro. Y a ella la carta de la otra médico que escribió en esto, pues como que a raíz de la muerte de esa médico, muchos médicos y muchos compañeros y muchos colegas empezaron a expresar su experiencia, empezaron a hablar sobre su experiencia en este tipo de programas de especialidad, sobre todo dentro del ambiente médico. Ojo, no quiero generalizar, no quiero decir esto pasa en todas las especialidades, porque hay otras especialidades que salieron a decir eso no pasa con nosotros. Entonces como que pasan unas, pasan otras, todo depende, todo es muy relativo, pero dentro de esa carta a mi paciente lo que más le impactó fue que esa doctora, esa médico que estaba hablando de su experiencia, habló de personas y habló de muchas dinámicas que mi paciente conocía y que mi paciente dijo, ¿cómo así? ¿Cómo así? O sea, yo estaba ahí, yo estuve ahí, yo compartí, yo viví esto. ¿No? ¿Cómo así? ¿Cómo así que no me di cuenta? ¿Mm? Lo estuvimos hablando mucho y preciso cuando estábamos ella y yo hablando de ese tema, otra paciente del combo de acá, de este lado europeo, me escribió como, marica, ¿supiste sobre este tema? Ojo que Alberta y la segunda paciente que me escribe también es médico, también estudió medicina. Y le dije yo como, me acabo de enterar, estoy hablando con Alberta y me acabo de enterar, a esta segunda también vamos a ponerle otro nombre y va a ser Pepita. Le dije, claro, Pepita, estoy hablando con Alberta y Alberta me está contando todo esto. Me mandó esta carta, entonces la mandé y wow, ¿no? Entonces ahora Pepita me dice, marica, qué video todo esto que está pasando porque yo no me había dado cuenta. Yo no me había dado cuenta de todo lo que ahora están expresando nuestros colegas y nuestros compañeros y yo no me había dado cuenta. Y yo, interesante. Y automáticamente yo no me había dado cuenta, Dianis, y con razón. Pepita logra hacer más insights que Alberta, ¿no? Alberta estaba emocionalmente demasiado impactada con la situación. Pepita
estaba más en un ejercicio reflexivo de la situación. Entonces, a Pepita le quedó un poco como más fácil como decir, marica, claro, lo conectó directamente con ella y fue como, con razón, por mi cabeza pasan este tipo de cosas. Uf, fue pucha, ella me empezó a decir como, yo me estoy acordando de muchas cosas que pasaron durante mi proceso académico. Y yo dije como, qué denso. Qué denso, tan, no tenemos que hablar en consulta, pues como que básicamente con ellas dos tengo una comunicación muy intensa a raíz de que las estamos en proceso psicoterapéutico, entonces le dije como frescas, vamos a hablarlo, vamos a tener en cuenta esto, mientras tanto, tu tarea para la una, tu tarea para la otra. Y exactamente, es que me impactó un montón. Media hora después, otra paciente que está de este lado del planeta, esa paciente no está en Europa, esa paciente está de este lado, pero está un poquito más lejos aún, porque esa paciente está en Australia, me escribió y me dice, Diani, a esa tercera paciente australiana vamos a ponerle nombre, vamos con Alberta, vamos con Pepita, la australiana vamos a ponerle nombre y vamos a decir, ella no es australiana, la que vive en Australia, vamos a decir que es Petra. Yo no sé por qué ahora me estoy inventando estos nombres, marica. Bueno, Petra. Me escribe Petra y me dice, mi Dianis, ¿viste lo que pasó? Ojo que Petra no es médico, ¿no? O sea, Petra no es médico. Y yo, me dice, no, estaba como viendo en Instagram y varios amigos han estado súper movilizados con este tema, me dio mucha curiosidad, entré, empecé a ver, wow, qué duro. Y esta sí la saca del estadio, Petra la saca del estadio con la siguiente frase y me dice, estamos tan acostumbrados al maltrato que qué video, ¿no? ¡Ah! Uf, audiente. Wow. Entonces yo le digo a Petra como, no lo había pensado, Petra. Yo no, o sea, yo no lo había pensado. Yo no lo había visto así. Estaba como un poco más un poco más muy concentrada en el malestar que estaban teniendo tan mis otras dos pacientes que en el tema de verlo desde un colectivo como lo logró ver Petra. Bien, como que Pepita lo vio de una manera muy personal, interesante, logró conectarlo, interesante, y la paciente número uno, que fue quien me envió a mí esta información, pues ella era emocionalmente muy impactada, pero yo no había logrado hacer como este panorama colectivo. Y Petra, al mostrármelo así como más, un poco como alejada del día a día, pero logrando ver cómo estas dinámicas no son algo que le pertenezcan única y exclusivamente a un mundo académico, sino que definitivamente tienen que ver con algo que nos acompaña y que se expresa en otras dinámicas. Yo dije como, marica, Petra, me sentí muy orgullosa de Petra, pero al mismo tiempo dije como, ¿cómo llegaste allá? ¿No? Que mi pregunta fue esa, ¿tú cómo llegaste a esa conclusión? Y cuando le pregunto a Petra cómo llegó a esa conclusión, pues básicamente Petra me dice es que, otra vez, acuérdate que en mi caso, en mi vida, y acá logro conectarlas a las tres, la autoexigencia ha sido demasiado común, pero al mismo tiempo esa autoexigencia termina siendo muy enseñada por mis contextos. Me voló la cabeza. Ojo que yo con esto no quiero en ningún momento justificar el maltrato, ni el bullying, ni las dinámicas de abuso que nos han estado contando durante esta semana las diferentes personas que pasaron por la academia y que pasaron por este tipo de situaciones en su especialidad. Eso yo no lo quiero en ningún momento justificar, pero creo que sí es importante que podamos darnos cuenta cómo en efecto normalizamos situaciones que no deberíamos normalizar. Y por normalizarlas como que las dejamos pasar o incluso las ponemos en nosotros mismos. Y tú me vas a decir, audiente, Dianis, y todo esto que tiene que ver con lo que tú me estás contando de lo que te pasó en la parte de chisme. Y todo eso tiene que ver con que
si tú me preguntas a mí, una de las razones principales por las que esta adaptación a mí me ha estado costando un montón es por mis propios parámetros, es por mis propias exigencias, es por mi propio esquema de estar pensando cómo deberían ser las cosas en lugar de poder compartir. Y yo seguía insistiendo mucho en cómo debería ser, todo debería ser, es que esto no debería ser así, es que yo no debería estar diciéndole a mis pacientes que no me puedo levantar, es que yo no debería estar cancelando consulta, es que yo, y cuando me fui a es que yo, cada vez más se hicieron más intensos los días y se hicieron más difíciles de fluir dentro de ellos. En la medida en que tuve que soltar mis expectativas y entender que es que aquí no es como yo diga más o menos, sino que aquí es como las dinámicas se presentan, la cosa empezó a cambiar y poco a poco he podido volver a ponerlo en la cara. Es decir, a Oriente, la semana pasada no hubo epicapítulo porque literalmente, humanamente yo no daba. Y tuve que reconocer con esto que mi paciente me enseñó. Petra, que Petra debe estar diciendo que es ese nombre que me pusiste. Que si había algo que me tenía muy enferma era mi propia autoexigencia. Era mis deberes ser. Y dentro de esos deberes ser y dentro de mi propia autoexigencia, he tenido que entender que autoexigirnos es algo que hemos aprendido a hacer como respuesta a defendernos cuando nos exigen desde afuera. Cuando nos ponen unos estándares demasiado altos desde afuera. Y cuando nos deshumanizamos y nos deshumanizan desde afuera. Si ustedes leen todo lo que han escrito al respecto de lo que estos médicos han tenido que vivir, pues uno en general lo que termina concluyendo es que deshumanización tan perra. Yo sé que ha sido la expresión más favorita de los últimos días en este podcast, pero fue pucha. Qué nivel de deshumanización y qué normalizada está. Qué naturalizada está esta palabra, yo no sé si sea correcta, excuse me para los que saben más español que yo. Qué natural lo estamos asumiendo. Llevarnos al límite y tener que estar funcionando al límite porque si no es así, entonces no. Qué natural está siendo mostrarnos y decirnos que si no nos cuesta, entonces no vale. Si no le cuesta al otro, entonces no vale. Mucho de lo que de estas dinámicas de estos pacientes de estos médicos cuentan es como, güey, madre, es que si no, o sea, en esos programas académicos, como si, mejor dicho, esta frase que es terrible, muy terrible, que es como la letra con sangre entra. Uy, güey, madre, qué cosa tan triste y tan deshumanizante. Y mientras todo esto estaba pasando, me dio por prender televisor y prendo televisor y aparece en Netflix la nueva serie de la gimnasta de Estados Unidos, que es una crack, que se llama, parce, tengo problemas de memoria serios y últimamente, y eso tiene que ver con todo el rollo de mi sueño y de todo lo que está pasando conmigo en estos días. Billy, Tacho. Amor, ¿cómo es que se llama la gimnasta? Sí, la del documento. Es la gimnasta que se llama Simone Biles. Tengo unos problemas de memoria serios y es por mi desajuste en sueño y mis migrañas. En fin, Simone Biles. Simone Biles es una muchachita que, Dios mío, o sea, por favor vayan y lo ven. Vayan y ven ese documental. De hecho, es una serie de 2 capítulos. Para mí es un documental. Ella es profundamente fantástica. Es que es una cosa que uno siente que esa niña en serio parece como mágica, como si Dios tuviera los hilitos para hacerla mover. Es impresionante, es divina, es hermoso verla. Y adicionalmente es una super crack, ¿me entienden? O sea, en el documental les muestran por qué ella es una super crack. Pero cuando estaba viendo este documental, hacia el final del primer episodio de la serie y durante todo el segundo episodio de la serie, ella tiene que mostrar o empieza a mostrar
las consecuencias en su salud mental, primero por sus autoexigencias, segundo por la presión de las expectativas externas, tercero su desconexión con el placer, que creo que este va a ser nuestro tema de la próxima semana, la desconexión con el placer y sus consecuencias, sería lindo. Entonces ella empieza a hablar de todo esto y empieza a mostrar en su contexto deportivo cómo todo esto empieza a sumar, y a esto súmenle la linda y hermosísima realidad de que muchas de ellas fueron víctimas de abuso sexual durante su infancia y parte como principal de su adolescencia por un médico que tuvo una muy mala práctica con ellas y como ella tuvo que darse cuenta de que había normalizado esto y de la única manera en la que se dio cuenta de que ella había normalizado esto fue cuando una de ellas empezó a hablar y esto se empezó a regar así y ella mientras tanto estaba compitiendo y mientras tanto estaba recibiendo toda esta información y ella estaba recibiendo como todos estos flashbacks de a mí también me pasó, a mí también me pasó, numeral yo también soy víctima de este mal. Igual a su salud mental tuvo una crisis muy fuerte durante las Olimpiadas de 2020 y se tuvo que retirar de competencia. Cuando yo lo tuve que ver en ella, una mujer súper alejada de cualquier realidad de mis 3 pacientes, súper alejada de cualquier realidad mía, súper alejada de cualquier realidad de los médicos que han estado hablando sobre todas las dinámicas que le suceden dentro de su contexto académico. Y empezar a darnos cuenta que ella también habla de, o sea, yo me desconecté, yo perdí todo, para mí todo eso era normal, para mí todo eso estaba bien. Medio entré, sí, creo que sentí una profunda tristeza, porque dije como, pues madre, ¿qué nos está pasando? ¿En qué momento, audiente, si no nos cuesta no vale, se nos volvió un estilo de vida? ¿En qué momento empezamos a justificar y a parear esfuerzo con maltrato, esfuerzo con abuso y pretender que el resultado de eso sea un éxito rotundo? Parce, y es que es un video porque le pasó a todas estas personas, me pasó a mí durante esta semana. O sea, durante esta semana yo decía como, no, a ver, espérate un segundo, Diana. Tienes que parar. Te tienes que entregar a la situación. Te tienes que estar dando cuenta que estás enferma, weón. ¿Qué hacemos? Te está pegando duro todo. Nada salió como te lo esperabas. Sí. Y me costó muchísimo entenderlo, pero adicionalmente a que me costó muchísimo entenderlo, yo misma me seguí dando y llevando así, a que tenía, no tengo nada, espérate un segundo, estabilízate. Claro que va a tener consecuencias, claro que sí, la mayoría de consecuencias que tuvo, por ejemplo, los médicos que nos cuentan su experiencia, es que todos los que están hablando, si no todos, la mayoría sí, se tuvieron que retirar de esa especialidad y de esa residencia que les costó tanto lograr. Esa fue una consecuencia que impactó directamente en esa persona. Yo te puedo decir, güey madre, la consecuencia que estoy viviendo yo, mi agenda, eso está así, bla, 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 bla. La consecuencia que tuve que recibir yo es tener que decir, el tiempo que quería pasar de calidad con mi papá no está siendo como yo lo pensaba, como yo lo creía. Yo quería otra cosa y eso igual duele. La consecuencia de la gimnasta que te digo que te tienes que ver el documental fue pucha, sentir muchísima vergüenza, sentir mucha pena, retirarse de una competencia que ella soñó. Pues llegar a los Olímpicos no es fácil. En el documental les cuentan todo lo que implica poder que ella pueda llegar a las Olimpiadas y tuvo que renunciar y esa fue una consecuencia. Y otra consecuencia fuerte fue tener que decir, soy víctima de abuso, que es lo que creo a muchos les está pasando ahorita cuando empiezan a escuchar que lo que normalizaron no es normal y no está bien. Así que en esta mezcla de chisme con reflexión, Instamix, mi invitación es a que evaluemos. La invitación es a que nos demos cuenta dónde nos estamos sobreexigiendo y por qué lo estamos haciendo. A que te des cuenta que a veces vamos a tener que parar a pesar de que hayan consecuencias que no nos vayan a beneficiar.
Yo tuve que parar, por ejemplo, de grabarles ese capítulo y la consecuencia es que casi que ni me escuchan. Me tocó salir ayer en Instagram. Oiga, sería tan amable, señor Instamix, señora Instamix, señore Instamix, devolverme a escuchar. Claro, yo sé, eso tiene consecuencias y no es tan agradable, pero a veces hay que hacerlo. A veces va a ser necesario hacerlo y a veces va a tocar decirle al otro, no, conmigo así no es. No, no es normal que nos maltraten. No, no es normal que abusen de nosotros. Hay muchas formas de abuso, muchas, no solamente sexual. Ojo, hay muchas formas de maltrato, muchas. Y no es a punta de madrazos, ni es a punta de golpes. A uno le pueden volver la mierda toda la vida a punta de darle besitos. Pilas con eso, Instamix. Pilas con eso, audiente. Aquí no se trata de vivir todo el tiempo alerta, pero tampoco se trata de que invalides lo que tú estás sintiendo que no está bien, que no es, no lo pongas a prueba. No es y punto. No, no lo pongas a prueba. Porque si lo seguimos poniendo a prueba, vamos a seguir perpetuando un patrón que nos está haciendo mucho daño. Y esto ya es global, parce. Me pasó a mí, le pasó a muchos médicos, le está pasando a una gimnasta y nuestras realidades no están para nada relacionadas. Aquí algo está pasando. Y sí tenemos que hacernos la pregunta, no solamente señalar y decir que eso que les están haciendo a ellos está mal, está muy bueno y que chimba esa divulgación en donde salimos todos a decir, hey, eso no está bien, está del putas, hagámoslo. Pero también miremos nuestras dinámicas, también mirémonos a nosotros mismos, miremos lo que hacemos con otros y lo que otros hacen con nosotros, porque ahí también tenemos que trabajar. Nos cuesta un montón poner límites. Yo sé, no es fácil, pero por no hacerlo, en este momento las consecuencias es que nos autoexigimos porque sí, es que validamos el sobreesfuerzo como garantía de un resultado. Y no, señor, el 90% de las veces del sobreesfuerzo no sale nada bueno, disculpen. Y de esa nube nos tenemos que aprender a bajar, porque así no podemos seguir, porque nuestra salud mental está en riesgo. Hasta aquí llegamos, por hoy. No olvides seguirme en el perfil de Instagram porque allá les cuento muchas cosas más. Allá puedes estar conectada con el día a día. En los stories está siendo chévere. Poco a poco ese perfil va a ir otra vez como cogiendo meque. Poco a poco vienen cosas muy interesantes de Coru que por todo lo que está pasando otra vez tuvimos que cambiarle los tiempos. ¿Fácil? No. ¿Necesario? Sí. Pero igual, ve a Coru también. ¿Cómo? A Coru vas buscando el siguiente perfil en Instagram, @somos_Coru. ¿Quieres estar un poco más conectado con el chisme? Ven acá. No, mentiras. No solamente con el chisme, sino con otros daticos importantes que normalmente les doy en el día a día. ¿Cómo? @Diana_Coru. Y ahí nos seguimos viendo. Espero que este capítulo les haya servido mucho, les saquen mucho provecho y nada, aquí estamos regresando poco a poco. Picos pues, y nos vemos en esta siguiente ocasión, que espero sea la próxima semana.